días, estimados estudiosos. Cordial saludo. Hoy vamos a llevar a cabo nuestro tercer y último encuentro sincrónico de la asignatura Fundamentos de Cálculo Integral. Hoy vamos a revisar el tema referido a las aplicaciones de la integral. Vamos a ver algunos temas muy simples, como para que ustedes se hagan idea de cómo más o menos se maneja en términos de las integrales algunas aplicaciones. Bueno, entonces voy a revisar que tengamos sonido y audio, bien, y vamos a empezar a trabajar, ok. Bueno, entonces, como les decía, pues yo sencillamente voy a iniciar, ¿cierto? Revisando, entonces veo que si hay sonido y audio, cualquier inquietud por favor me la comunica. Como les decía, vamos a abordar el tema referido a aplicaciones de la integral, ¿listo? Entonces, y hay unos objetivos muy claros. Entre ellos destacamos dos, tres. El primero, solucionar problemas haciendo uso de la integral definida e indefinida, sus propiedades y métodos de solución, calcular el área de la curva y entre curvas, empleando la integral y hallar el volumen generado por una región de un plano que se hace girar alrededor de una recta L. Bueno, hay una competencia que claramente está relacionada con el trabajo que nosotros hacemos normalmente, ¿cierto? Esa competencia se enfoca a proponer soluciones y obtiene resultados frente al planteamiento de problemas sobre la aplicación de los procesos de integración a partir de la modelación matemática. Bueno, bien, ahora, listo. Nuestro plan de trabajo es muy sencillo. Vamos a hablar, como les decía, dentro de las aplicaciones de la integral, pues hoy vamos a tocar lo que es el área de abajo la curva, el área entre curvas, ¿cierto? Y los sólidos en revolución. Bueno, entonces, rememorando un poco los encuentros anteriores y todo este curso realmente, vuelvo a hablar del concepto de integral, ¿cierto? De la definición de lo que es una integral. Yo creo que en este punto pues ya todos debemos tener claro que la integral sencillamente lo que representa es el área bajo la curva de una función dada. Y dicha área pues obviamente se determina a partir de unos límites, ¿ok? Entonces hay un límite inferior y un límite superior y esa región que se enmarca entre los límites superior e inferior y la función es el área o la curva que queremos hallar y lo hacemos mediante la integral, ¿cierto? Ese concepto se estructura mucho mejor cuando también tenemos en cuenta lo que son las sumas de Riemann, ¿cierto? Y entendemos entonces que para encontrar esa área que tanto deseamos, hacemos pequeños intervalos, ¿cierto? O mejor, creamos pequeños rectángulos, ¿listo? Y a cada uno de esos rectángulos le llamamos su área. Y entre más rectángulos hagamos, pues más preciso va a ser el área, ¿ok? Entonces, por ende, también se habla de una sumatoria. Bueno, eso es un ejemplo claro que he venido trabajando siempre. Vemos la función, la gráfica de la velocidad versus el tiempo y vemos que entonces el área que está abajo de esa función, ¿listo? Es el desplazamiento, ¿ok? Entonces ya en ese momento para todos debe ser muy claro que cuando nosotros veíamos derivadas, cuando nosotros derivábamos la posición versus el tiempo, hablábamos de la velocidad, ¿listo? Pero en este punto, como estamos hablando de la integral es la antiderivada, entonces claro, sucede lo contrario. Cuando nosotros hacemos la integral de la velocidad, que vamos a hallar el desplazamiento. Entonces es consistente. Bueno, el primero de nuestras aplicaciones es el área bajo la curva. Entonces, en este caso es muy sencillo. Supongamos que nosotros tenemos una función f de x, ¿cierto? Y dicha función es una función continua, ¿listo? Desde el punto A hasta el punto B, ¿ok? Dicha función entonces también es integrable en el intervalo que constituyen A y B, ¿ok? Entonces, nosotros decimos que el área definida bajo esa curva es igual a la integral desde A hasta B del valor absoluto de nuestra función f de x por dx. Y me voy a devolver un poco. Supongan esta gráfica.
Des en cuenta que aquí nosotros tenemos una función cualquiera llamada fx. Nosotros tenemos una región que queremos conocer que va desde A hasta B, ¿cierto? Y dicha región, ¿cierto? Necesitamos hallar esta región y esta región la hacemos a partir de la integral. Entonces es el área bajo esta curva, ¿ok? Pero el área, esta región, no puede ser un valor negativo. Supongan que usted va a medir el área de un cuaderno, pues usted no le va a dar menos 8 metros cuadrados, menos 8 centímetros cuadrados. No, a usted le da un valor positivo. Por ende, es que aquí la definimos como el valor absoluto. Bueno, en ese orden de ideas, entonces analicemos la siguiente función. Si observamos nuestra función de la derecha, tenemos una función, ¿cierto? De f de x, cualquier función que describa esa trayectoria, ¿listo? Pero des en cuenta que esa función, ¿listo? En algún punto arranca positivo, baja y sube, perdón, ¿listo? Pero des en cuenta que cuando empieza a bajar nosotros colocamos unos valores, unos intervalos. Entonces miramos, nuestra función, nosotros queremos hallar la integral desde A, el área bajo la curva que hay de A a B. Pero si observamos, hay ciertos cambios en esa región. Entonces, ¿qué nos toca analizar? Nos toca analizar cómo es el comportamiento en esos intervalos, en esos espacios donde hay cambio. ¿Listo? Entonces, por ende, analizamos la función desde A hasta R, luego de R a S y finalmente de S a B. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos describir fácilmente, ¿listo? Que nuestra integral de A a B, ¿listo? Es la integral que va desde, mejor, que es una integral que podemos dividir en tres segmentos y eso lo veíamos en las propiedades de la integral definida. Yo espero se acuerden. ¿Listo? Entonces, les decía, perdón, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miremos aquí un minuto. Les estoy diciendo que nosotros podemos entonces mencionar o decir que el área de nuestra función de A hasta B de f de x por dx es igual a esta área, al área que va desde A hasta R, de R a S y de S a B, ¿cierto? A esa suma. Pero tengamos en cuenta algo, si ustedes observan detenidamente, de A a R no tengo problema, pero donde des en cuenta que de R a S hay un cambio, ¿cierto? Y tengo acá un negativo, ¿cierto? Ese negativo se debe al comportamiento de mi función en ese intervalo. Des en cuenta que toma valores negativos. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Y a partir de esta expresión nosotros podemos determinar entonces el área bajo la curva. Bien, miremos este ejercicio muy sencillo. Bueno, dice, calcular el área de la región comprendida entre el eje X y el gráfico de la función x cuadrado menos 1. ¿Listo? Entre x igual a 1 y x igual a 3. Entonces, importante. Paso 1. Primer paso. Hay que graficar. ¿Listo? Es fundamental que ustedes grafiquen la función. Una vez ustedes grafican, 2, establecen el área, o mejor, sí, establecen la región, ¿cierto? Yo voy a borrar aquí esto. Establecen la región a la cual se le va a determinar el área. ¿Listo? Y eso lo hacen teniendo en cuenta algo muy sencillo, y es que x en un punto vale 1 y también vale 3, es decir, los intervalos. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos ahí definida el área. Y una vez eso, entonces 3, establecemos el modelo matemático. ¿Listo? Entonces ya con el modelo matemático podemos entrar a dar solución a nuestro ejercicio.
Bueno, entonces ustedes podrán observar aquí lo sencillo que es, porque tenemos que el área es igual a la integral de 1 a 3, ¿cierto? Inferior menos inferior superior de la función. Nuestra función en este caso es x cuadrado menos 1. Pero recuerden que esto es el valor absoluto. ¿Listo? Y resolvemos. Entonces ya ustedes saben resolver esta integral. ¿Listo? Tienen claro que lo que vamos a hacer es aplicar propiedades donde hallamos la integral de x cuadrado y la integral de menos 1 por dx por separado, ¿cierto? Entonces vamos a tener que eso es un tercio de x cubo menos x y la evaluamos de 1 a 3. Entonces primero evaluamos el superior menos el inferior, ¿cierto? Y llegamos al resultado de que son 20 tercios unidades cuadradas, es decir, que eso es aproximadamente 6,6, ¿cierto? Periódico, unidades cuadradas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Bien, vamos a mirar otro ejemplo. Este, revisemos que es muy similar, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo. Paso 1, ¿cierto? Aquí tenemos el paso 1, que es la gráfica, ¿ok? El paso 2 es determinar el área a partir de los intervalos. Paso 2. ¿Listo? Y el paso 3 es aplicar el modelo matemático. ¿Listo? Entonces tenemos muy claro y muy sencillo cómo dar solución a ese ejercicio. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces observemos detenidamente que el área sería que menos, porque se en cuenta que tenemos una función donde sus valores están dentro de lo negativo, la integral de menos 2 a 1 de menos x cuadrado menos 1, recuerden que es el valor absoluto, por dx. Este menos permite que esto se vuelva positivo. Resolvemos nuevamente y vamos a llegar al resultado de 6 unidades cuadradas. Ok, bueno. Listo, ten en cuenta lo simple y sencillo que es. Bueno, bien. Vamos a ver si hay alguna inquietud antes de proseguir con el tema de áreas entre curvas. ¿Listo? Perdón acá. Bueno, observo que no hay preguntas. Vamos a continuar. Bueno, lo siguiente de lo que vamos a hablar es el área entre curvas. Es muy similar a lo anterior. Empleamos el concepto de integral, ¿cierto? Y entonces es muy sencillo. Supongan que nosotros tenemos dentro del mismo plano dos funciones, ¿cierto? Una función que vamos a llamar f de x y otra que vamos a llamar g de x. Y esas funciones describen claramente una gráfica, ¿cierto? Cada una de ellas. En ese mismo espacio entre esas gráficas, nosotros decidimos analizar una región en específico, ¿cierto? Dicha región va a estar desde A, desde un punto A hasta un punto B, ¿cierto? Entonces nos interesa esta región que ustedes pueden ver en verde, ¿ok? Entonces para analizar esa función, ¿cierto? Nosotros tendríamos que hacer que, si ustedes analizan, nosotros podríamos hallar, ya sabemos cómo calcular el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces voy a hacer aquí un dibujito esquemático, un momento, ¿cierto? Tengo mi eje X, mi eje Y y voy a cambiar un minuto de color acá. Y tengo mi función, voy a tratar de dibujarla muy parecida, f de x, ¿cierto? Y por acá está mi intervalo A y mi intervalo B. Eh, ¿Listo? Si nosotros utilizamos la expresión de área que vimos anteriormente, la integral desde A hasta B de nuestra función f de x en el valor absoluto por dx, estaríamos calculando claramente toda esta zona de acá, toda.
todo lo que pueda comprender esa región, mire, nos podemos extender hacia los valores negativos de Y y tendríamos toda esta zona, ¿cierto? Ahora bien, si nos ponemos ahora a analizar, ¿cierto? La otra función, vamos a tomar un color aquí negro, nuestra otra función viene más o menos así, y esto es g de x, ¿cierto? Si analizamos la región de la misma manera como hicimos aquí, el área de nuestra función de a, b, del valor absoluto de nuestra función g de x por dx, ¿qué analizaríamos? Todo esto de acá, ¿cierto? Tendríamos una zona, tendríamos algunas zonas en común, ¿cierto? Una zona en común, pero ojo, estamos hablando del área que hay entre las curvas. ¿Cuál es el área que hay entre las curvas? El área que hay entre las curvas, ustedes la pueden notar, la voy a pintar aquí amarillito, ¿cierto? Es esta región, miren, esa es la región de interés, porque es entre las curvas, entre esta curva y esta curva, ¿cierto? Es este pedazo el que me interesa calcularle su región, ¿ok? En ese orden de ideas, claramente, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si lo analizamos detenidamente, ¿listo? Voy a borrar esta, bueno, no voy a dejarlo un momento, no hay problema ahí. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo necesitaría tener el área de esta función y restarle, porque si se dan cuenta, si yo le quito, si yo tengo toda esta área, la que veíamos aquí en azul, ¿cierto? Y le quito esta área que está en negro, ¿qué me queda? El área en amarillo. Es decir, que el área entre dos curvas desde el punto A hasta el B es el valor absoluto de que, reitero, perdón, des en cuenta que el área de fx era todo lo que teníamos en azul, ¿cierto? Listo. Entonces tendríamos el área de f de x, ¿cierto? Y el área de g de x es todo lo que estaba en negro, ¿cierto? Porque es el área bajo la curva, bajo, ¿cierto? Entonces sería g de x, ¿cierto? Pero si yo a esa región de g de x, que es la más grande, le quito lo que es de la región, perdón, de f de x, que es lo más grande, le quito g de x, que es este pedazo, que me queda únicamente lo que está en amarillo. Entonces, si le quito, es decir, a una diferencia, obtengo el área entre curvas. Y es lo que ustedes pueden ver. Ahora sí voy a borrar, ¿cierto? Voy a borrar, miren, si yo le quito este pedazo, ¿cierto? Yo resto todo ese pedazo que me queda, lo de amarillo, ¿cierto? Listo. Y esa expresión es la que utilizamos para calcular el área entre dos curvas, miren. ¿Sí ven? Listo. Bueno, ahora analicemos nuevamente esta expresión. Des en cuenta que era como la que teníamos iniciando el tema, ¿cierto? En el cual nosotros decíamos, venga, pues tenemos dos funciones, ¿listo? Pero esas funciones, una arranca desde lo positivo del eje Y, pasa a su negativo, vuelve al positivo, la otra hace lo contrario, arranca en negativo, sube al positivo, bueno, al negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente podemos dividir eso en intervalos. Y aquí es importante entonces revisar cuál es el área que está arriba y cuál es el área que está abajo, porque miren, si nos devolvemos, la diferencia es entre el área de arriba menos la función, perdón, la diferencia es entre la función de arriba menos la función de abajo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, aquí, ¿cierto? Utilicemos un color. Nosotros deberíamos mirar, venga, cuál es la función arriba, cuál es la función abajo, pero como esta oscila, ¿cierto? Cambia de arriba a abajo igual que la otra. Entonces nosotros ¿qué establecemos? Intervalos donde esos comportamientos cambian. Mírenlos acá, ¿cierto? Y entonces entramos a analizar. Vamos a escribir con color arriba. Entonces mire, este pedazo arriba, ¿cierto? Este pedazo también va arriba,
¿cierto? Y este pedazo también va arriba. Ok, pero ojo, son funciones diferentes. Ahora bien, vamos a cambiar y vamos a mirar cómo están. Vamos a mantener. Miren que esta es solo una función, miren, ¿cierto? Miren, esta es mi función, ¿cierto? Y esa función es g de x. Por que se voy a volverla a trazar para que sea un poquito mejor. Les decía que aquí está mi función de arriba, ¿cierto? Miren, esta es mi función de arriba, mi función superior. Esa función es g de x. Si analizamos, utilizamos el verde, aquí tenemos la otra función, miren, ¿cierto? Y ese comportamiento es de la función f(x). Entonces nosotros empezamos a analizar por intervalos. Entonces le planteamos la integral desde a hasta r. De a a r, ¿qué va primero? Arriba está g de x, entonces por eso es g de x menos f de x, miren. Más, ahora le sumo este pedazo, ¿cierto? Ese pedazo va de r a s, de r a s, ¿de qué? De ahora la de arriba es f de x, ¿cierto? Entonces f de x menos g de x. Y finalmente abajo viene nuevamente en el último intervalo de S a B, va. Arriba está g de x nuevamente y abajo f de x, ¿cierto? Y con eso podemos obtener nuestro valor total. Bueno, listo. Bien, entonces miremos algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, interesante varias cosas. Bueno, lo primero, y volvemos a nuestros pasos. Primer paso, muy similar al anterior, hay que graficar f de x y g de x. Es fundamental graficar eso, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Listo? Lo segundo, establecer la región a la cual se le va a calcular, ¿cierto? El área. ¿Listo? Y recuerden que esto lo hacemos a partir de A y B, que son los límites. ¿Listo? Pero venga, la pregunta es, cuando nos los dan, pues sencillo, ¿cierto? Y tres, pues sencillamente hallar el área a partir de la integral, desde A hasta B de nuestra función, ¿cierto? Como está establecida, ¿ok? Entonces a partir de eso calculamos el área. ¿Listo? Esos son nuestros tres pasos. Pero entonces analicemos lo siguiente en este ejercicio. Ten en cuenta que ya hicimos la gráfica, ¿cierto? Y tenemos los puntos de corte. Miren, esos puntos de corte pues son nuestros intervalos. ¿En dónde está? Vamos a llamar A y B. Entonces está cerrada nuestra región, pero en el ejercicio, porque aquí dice calcular el ala de la región encerrada entre los gráficos fx 3x cuadrado menos 2 y gx 2x menos 1, no nos dan estos intervalos, ¿cierto? Entonces nos toca calcularlos. Si los tenemos que calcular, entonces hay un 2.1, que sería el paso intermedio, que sería determinar esos intervalos, ¿cierto? Los intervalos, ¿cierto? O mejor, no llamémoslo intervalos, borremos esto, sería calcular, ¿cierto? Aquí sería calcular los límites, es decir, A y B.
¿ok? Y eso lo hacemos igualando las funciones. Entonces, igualamos las funciones, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Me da una función cuadrática y pues resolvemos la función cuadrática y obtenemos los límites, ¿ok? Bien, una vez que tenemos hecho eso, pues ahí entramos a analizar, porque como ya calculamos los límites, miren, entonces, ¿qué entramos a hacer? Decimos que el área desde menos un tercio a 1 es igual a qué. Y empezamos a analizar. Aquí solo hay un intervalo, ¿sí se ve? No hay un cambio, como en la gráfica anterior que veamos unos cambios. Si nosotros, si esta función, por ejemplo, fuese así, así, y nos interesara este pedazo, la vaina sería diferente. Pero como solo es esta que está aquí sombreada, ¿listo? Como es únicamente la región que está aquí sombreada, entonces, ¿qué necesitamos? Definir claramente cuál es nuestra función superior, que en este caso nuestra función superior es esta, la que está en rojito, en rosadito, menos nuestra función inferior, ¿cierto? Que es la que está en azul, es decir, g de x menos f de x. Por eso la planteamos de esa manera. Escribimos las funciones menos la otra función. Recuerden que este pedazo es nuestro g de x. Recuerden que esto es f de x, ¿cierto? Resolvemos eso, resolvemos el polinomio porque lo podemos hacer. Y tenemos una integral ya mucho más simple. Hallamos la integral de cada uno de los términos y al evaluarla nos da 32/27 de unidades cuadradas. ¿Listo? Bien, miremos otro ejemplo. Yo los invito a que ustedes lo hagan. ¿Listo? Entonces, háganlo. Bien, nos va a dar un minutico para que ustedes lo traten de analizar y lo traten de resolver. Bueno, espero ya han podido hacer algo. Entonces, como les decía, lo primero que debemos hacer es graficar. Es decir, que aquí, por ejemplo, está nuestro paso número uno. Nuestro paso número 2 sería claramente determinar las regiones, ¿cierto? Ujú. Estos dos serían nuestro paso 2. Pero es en cuenta que al igual que en el ejercicio anterior, no nos dan los límites. Por eso hacemos el paso 2.1. ¿Cierto? Nuestro paso 2.1 nos lleva a igualar las funciones, a resolverlas para hallar pues los límites, ¿cierto? Los puntos de corte. Ojo con lo siguiente. Ustedes se dirán, venga, pero en el anterior me dieron solo dos valores, pero en este me dan tres. Claro, en el ejercicio anterior, si nos devolvemos un poco, des en cuenta que nuestra expresión para hallar los límites es una función cuadrática. Por ende, cuando resolvemos una función cuadrática que nos deben dar, como el mayor grado de la incógnita es 2, pues nos deben dar dos raíces. En este caso, como la expresión es una función cúbica, ¿cierto? Es decir, el mayor grado es 3, pues deben darnos 3 raíces. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y eso se ve expresado aquí en la función. Miren, hay un punto de corte, dos puntos de corte, tres puntos de corte. ¿Listo? Y con esos tres puntos de corte podemos definir la función. Ahora viene el ejercicio, ¿cierto? Vamos a denominar a esta A1 y a esta A2, ¿cierto? Entonces vendría nuestro paso 3
que ya ahorita lo mostramos, que sería determinar el área a partir de la integral, pero se en cuenta que ustedes tendrían un integral que de -1 a 0 más otra integral que va de 0 a 1, ¿cierto? Y recuerden, ¿cierto? Que como son valores absolutos, usted tiene que mirar superior menos inferior. Entonces miremos, superior, superior es f de x, ¿cierto? Entonces, como superior es f de x, ¿listo? Entonces, revisemos lo siguiente, mire, en este caso sería f de x menos g de x, superior menos inferior en el intervalo de menos 0, de -1 a 0. De 0 a 1, la cosa cambia porque la superior es g de x menos la inferior que es f de x. Y esa sería nuestra diferencia. Aquí en la tablita, mire, la tenemos también. Entonces, analicémoslo desde acá. Aquí tenemos entonces ya resuelto nuestro paso 3 de una manera más ordenada. Y podemos ver, como les decía, que tenemos una primera parte que va de -1 a 0 con la resta entre f de x, mira aquí lo teníamos, f de x menos g de x, ¿sí? Más de 0 a 1 teníamos g de x menos f de x, g de x menos f de x. Lo que hacemos posterior a eso es sencillamente resolver, ¿cierto? Poner los valores de las funciones y resolver las integrales. ¿Listo? Entonces resolvemos nuestra primera integral. La evaluamos de -1 a 0, cogemos nuestra segunda más la segunda parte de la integral, de 0 a 1, evaluamos y obtenemos que eso son 2 unidades cuadradas. ¿Listo? Bien. Eh, les dejo este ejercicio, me gustaría que ustedes lo hicieran, ¿cierto? Y analizaran el ejercicio. Dice, hallar el área de la región R señalada en la figura adjunta, que está limitada por las gráficas de las ecuaciones y igual a x cuadrado medios menos 2x más 1, y igual a x tercios más 1 y y igual a menos x más 5. ¿Listo? Entonces, para que ustedes la tengan clara. Importante, si quieren que utilicen un graficador, grafican las funciones, identifican, ¿cierto? Y resuelven el ejercicio. ¿Listo? Des en cuenta, como se muestra en la gráfica, que ustedes van a tener dos regiones. ¿Listo? Entonces la región 1 va a tener unas funciones, la región 2 va a tener otras funciones y hallan el área de cada una de las regiones. El área de la región 1 más el área de la región 2 es igual al área total de la función. ¿Listo? Entonces yo se los dejo ahí de tarea para que ustedes lo revisen. ¿Vale? Listo. Bien, vamos a mirar si hay alguna inquietud o si no, continuamos. Bueno, no veo preguntas. Ya vamos en buena parte de la clase o no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Listo, yo ese ya la tengo resuelto. Pero bueno, bien. Vamos ahora a mirar y vamos a hablar como para cerrar este encuentro sobre los sólidos en revolución o sólidos de revolución. Los sólidos de revolución implican lo siguiente, suponga que usted tiene una función f(x) cualquiera, ¿cierto? Esta es mi función f(x) cualquiera, es mi función, ¿cierto? Y esa función la voy a analizar desde A hasta B. ¿Listo? En conclusión, voy a obtener esto. Listo. Eso es lo que quiero analizar. Pero a su vez, suponga que yo voy a coger una línea, por ejemplo, supongamos que esta es mi línea, y sobre esta línea voy a hacer rotar esa función, o sea, la va a hacer girar, ¿sí? Como si tuviera un motor. Al momento de hacerla girar de manera rápida, se me forma esto, ¿cierto? Y a esto se le conoce como el sólido en revolución, ¿ok? Y nosotros podemos hallar el volumen, porque nosotros no calculamos áreas,
en un sólido si no calculamos principalmente volúmenes. Ahora, cabe destacar y hago la aclaración. O sea, nosotros podemos determinar el área de un sólido, sí, pero el área transversal del sólido, ¿sí? Pero aquí generalmente lo que calculamos son volúmenes. Bueno, entonces miremos. Hay diferentes métodos que empleamos para determinar de pronto el volumen de un sólido de revolución. El primer método de ellos es el método del disco, ¿cierto? ¿Qué consiste eso? Consiste en algo muy sencillito. Lo que sucede es que yo tengo mi función. Aquí está mi función, ¿cierto? Esta es mi función, f de x. ¿Listo? Y es claro que esa función la voy a poner a girar. Bueno, analizo mi función en un punto A y en un punto B, como ustedes pueden ver acá. ¿Listo? Pero si miro, tengo un área. Entonces lo que voy a hacer es que voy a extraer un pequeño pedazo de esa área, ¿cierto? Y sobre ese pequeño pedazo de esa área, yo voy a analizar, voy a mirar qué pasa con esto. ¿Listo? Entonces empiezo a hacer rotar eso y cuando lo empiezo a hacer rotar me forma un cono, mire. Pero a su vez, adentro, como yo tengo señalada esa función, también se me forma una pequeña figurita, ¿cierto? Que parece un disco. ¿Listo? Es como si ustedes, por ejemplo, tuvieran una naranja, su sólido fuera una naranja, y a esa naranja llegan y le cortan una pequeña tajada. ¿Listo? Entonces, esa pequeña tajada es un disco. Y usted puede cortar infinitas tajadas, como se ve aquí. ¿Cierto? Entonces, miren, ustedes pueden cortar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, pedacitos o franjas. ¿Listo? Y entonces usted empieza a formar una cantidad de discos. ¿Listo? Y usted puede analizar eso a partir de la siguiente expresión. Y es que usted va a coger y si el sólido se va a rotar sobre el eje horizontal, es decir, sobre X, pues el volumen va a ser igual a ¿qué? Entonces, analicemos algo. El volumen debería ser la integral de A a B, ¿cierto? ¿De qué cosas? Entonces, bien, ¿se acuerdan que era el volumen? Idealmente el volumen es el producto de tres dimensiones. Bueno, llamémoslo X, Y, Z, mejor. ¿Cierto? Yo puedo analizar el volumen a partir de tres regiones, ¿cierto? Un X, un y un Z, ¿cierto? De tres dimensiones. Pero también puedo decir, y si ustedes recuerdan que el volumen va a ser igual al área por la otra dimensión, y claro, porque es que el producto de dos dimensiones, XY, YZ o XZ, me da un área. ¿M? Y entonces si yo multiplico área por la otra dimensión, me da el volumen. Entonces si ustedes analizan aquí, nos devolvemos un minuto, ¿qué va a pasar? Que usted puede determinar el área de esta circunferencia pequeña. Recuerden que el área de una circunferencia es pi por r cuadrado, ¿cierto? El área de una circunferencia. ¿Listo? De la circunferencia, ojo. Voy a hacer un poquito más claro porque de pronto eh, tendemos a confundir cosas. Entonces, voy a volver acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes cortaron una pequeña franja? Entonces, ustedes tienen una rebanada, pero esa rebanada tiene un área, ¿cierto? Y usted puede hallar el área de esa rebanadita, miren. Y esa área es el producto de dos dimensiones. ¿Sí? Y como asemeja a una circunferencia, ¿cierto? Entonces sería el área pi por r cuadrado. Listo. Y como necesitamos multiplicarla por otro factor para que me dé el volumen, ese otro factor es el grosor y ese grosor es un delta de x. Un delta de x. Visto desde acá, entonces ustedes van a tener que el volumen es igual. Recordemos, el área de la circunferencia es pi por r cuadrado. El volumen sería esa área multiplicado por un delta de x. Entonces, mírenlo. Ustedes tienen pi, ¿cierto? Pero miren que el pi lo sacamos del integral porque es una constante. Tenemos el radio.
al cuadrado, miren, ¿cierto? Y el radio va a estar en función de x, es decir, es una función de x por la otra dimensión, que es el delta x, miren. ¿Listo? Y ese sería el volumen. Entonces el volumen fácilmente, ¿cierto? Para discriminar un poco acá, por medio de este método sería en el eje x es igual a pi desde a hasta b de la función r de x cuadrado por dx, donde r de x vendría a ser el radio. Y si es el eje vertical, es decir, sobre y, sería pi de c a d, pues cambian los límites, de r de y, porque ahora es sobre el eje y, al cuadrado por dy. ¿Listo? Y bien, entonces vamos a revisar este ejercicio y con eso vamos por terminado nuestro evento. Bueno, bien. Entonces, des en cuenta que tenemos una función que es y igual a raíz de x. ¿Listo? Y hacemos nuestra pequeña tajadita, tomamos nuestra pequeña tajadita. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué va a pasar? La ponemos a girar en torno a x. ¿Listo? Y mire lo que se nos forma. ¿Sí? Donde ya aquí, al momento de rotarlo, miren que se forma una pequeña esferita o tajadita disco de grosor delta de x. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué pasamos a decir? Que el área es pi por delta de x al cuadrado. Recuerden que vamos a decir que el volumen es la integral de a b del área por un delta de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya tenemos nuestra área. Nuestra área es el valor de la función al cuadrado por pi. ¿Listo? Obviamente elevamos al cuadrado esto con esta raíz se cancela, me queda solo pi por x. Entonces el área por el delta x, ¿cierto? Que era lo que hablábamos anteriormente, pues me da mi función volumen. Y ese es el volumen que vamos a determinar, mire. Y lo hablamos de 0 a 1, porque de 0 a 1 es donde va mi función, de 0 a 1, ¿listo? Y pues sencillamente obtenemos el volumen en unidades cúbicas, ¿ok? Bueno, vamos a dejar otro ejercicio para que ustedes lo analicen. ¿Listo? Ese ejercicio ha sido en términos del eje Y. Entonces dice, calcula el volumen de un sólido generado al rotar la región limitada Y igual a X cubo, Y igual a 8 y X igual a 0 respecto al eje Y. ¿Listo? Ahí les dejo la función, la gráfica para que ustedes lo estructuren. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar si hay alguna pregunta. Si no, continuamos. ¿Listo? Entonces, eh, pues mientras se generan preguntas y todo, y les dejo la imagen para que ustedes puedan analizar. Les pido el favor que recuerden que esta videoclase va a quedar grabada en el espacio de conferencias, ¿listo? Por 15 días. En lo posible va a hacer que esta misma videoclase quede grabada en donde dice encuentro sincrónico del módulo 3 para que ustedes tengan durante mucho más tiempo esta charla. Bueno, bien. Entonces veo que no hay preguntas. Entonces, muchas gracias por su participación y les deseo un feliz fin de semana. ¿Ok? Que tengan un gran día. Hasta luego.